Vamos a conversar del futuro. Estamos con Rodrigo Carrasco. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Rodrigo es profesor asistente del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a hablar de algoritmos en un mundo hiperconectado. Para partir, ¿qué es un algoritmo? A ver, bueno, es lo primero que uno siempre le preguntan este tipo de... Sí, porque está de moda la palabra. Sí, la palabra está de moda, pero viene del árabe. Es muy antigua la palabra. Y básicamente el algoritmo es como una receta. Todos tenemos un algoritmo para levantarnos en la mañana. No lo llamamos algoritmo, lo llamamos rutina. Pero efectivamente es la misma idea. Es como yo puedo hacer un set de pasos que me permiten alguna cosa. Y hoy día están de moda, obviamente, los algoritmos desde el lado computacional, de las cosas que tratamos de resolver. Y en ese sentido, los algoritmos son pasos que yo puedo resolver algún tipo de problema que quiero resolver. Perfecto. ¿En qué consiste la investigación de operaciones, Rodrigo? Oye, esa es un área súper interesante. Yo es donde trabajo yo. La investigación de operaciones nació durante la Primera Guerra Mundial. Es un área de las matemáticas aplicadas que lo que busca es tratar de aplicar herramientas del área de matemáticas y combinarlas con conocimiento de dominio en diferentes áreas para resolver problemas, generar herramientas que apoyen la toma de decisiones, ese tipo de cosas. Partió, como te decía, de hecho la parte de operaciones de gestión de investigación de operaciones viene de operaciones militares. Durante la Primera Guerra se acercó la Armada de Inglaterra a físicos y matemáticos para preguntarle, oye, ¿cómo podemos generar convoys que crucen el Atlántico con el apoyo que nos está dando Estados Unidos y no nos hundan los alemanes? Y empezaron a desarrollar modelos y pasaron del año 2016 al 2017, reduciendo casi en un 90% la cantidad de barcos hundidos, simplemente por el estudio de configuraciones que ellos podían hacer. Y de ahí siguió con el tema del radar, por ejemplo, durante la Segunda Guerra, etcétera. Muchos modelos matemáticos que les pedían, oye, ¿dónde los pongo? Por ejemplo, los radares, porque, ¿no es cierto?, Alemania está a 30 minutos de vuelo de Londres. Cualquier cosa que me permita avisarle a mis ciudadanos, ¿no es cierto?, claro. 2 minutos más, son 2 minutos que puedo salvar vidas, te fijas que se escondan. De ahí partió gestión de operaciones y hoy día es lo que tú ocupas en Google Maps o en Waze para llegar acá, es parte de lo que sale de gestión de investigación de operaciones. Y yo también he escuchado el término en el retail, por ejemplo, cómo ponen los precios, modelos matemáticos, la logística, modelo matemático, los bancos, cómo calculan modelo matemático. Uno sabe, ¿qué es un modelo matemático? Bueno, esto es. Claro, modelos matemáticos finalmente, como me gusta poder tratar de explicarlo, son abstracciones que nosotros tratamos de hacer de la realidad, de cómo la gente toma decisiones o cómo ocurre un fenómeno, y tratamos de agarrar eso y ponerlo escribirlo en ecuaciones matemáticas que nos permitan analizar qué podría pasar si cambian ciertas cosas, ver cómo lo podría hacer mejor, ese tipo de cosas. Nos permite hacer como una suerte, un doble matemático de lo que estamos viendo. Oye, ¿qué rol cumple el análisis de datos y la comprensión de cómo funcionan los determinados algoritmos? Interesante la pregunta. Una de las cosas principales que nos ha ocurrido en la última década, diría yo, es este aumento grande que tenemos de datos, lo cual nos ha dado la opción de poder analizar cosas de una forma distinta. No es solamente como yo creo que pasan las cosas, sino que ahora yo tengo información que me permite ver cómo realmente están pasando las cosas. Por ejemplo, hemos trabajado con algunos hospitales nosotros. Entonces, claro, uno puede crear modelos que asignen pacientes a pabellones, tratar de ocupar lo mejor posible los pabellones, pero hasta que no miro los datos y veo cuánto realmente es la variabilidad que puede tener una cirugía, que no me doy cuenta que en realidad no es simplemente poner dónde están las cosas, sino que además tengo que darme cuenta de que estas cosas pueden tener variabilidad, cosas inciertas, y empiezo a darme cuenta cómo este proceso en realidad no es tan simple como uno lo ve, y puedo empezar a capturar información adicional que me permite modelarlo mejor. Así que esta parte de los datos es fundamental para poder entender mejor cómo modelar esas cosas y además entender un poco qué es lo que está pasando detrás de esos modelos. Y toda esta línea de economía conductual, ¿cómo opera en un modelo matemático? O sea, cómo las personas toman decisiones no siempre racionales, hay un sesgo, está todo el tema del default, de si hay que ayudar a las personas a tomar ciertas decisiones, todo eso, ¿cómo se arma en un modelo matemático cuando estamos hablando de cuestiones que pueden ser impredecibles? Mira, también muy buena tu pregunta. La verdad que lo que a mí me encanta de esta área de investigación de operaciones es la parte interdisciplinaria que tiene. Y básicamente cuando yo te digo, oye, estuvimos trabajando con un hospital, no es que yo sentado en San Joaquín me puse a escribir en un pizarrón, sino que estuvimos con los médicos que estaban haciendo estas cosas. ¿Te fijas? Cuando estuvimos desarrollando los sistemas de gestión de flota de NAP, no es que yo también, no dicen, oye, fuimos directamente hasta a alojar a Cerro Sombrero para entender cómo pasaba esto ya. Y lo que tú comentas tú justamente de cómo la gente toma decisiones, súper interesante porque hace ya 15 años, no sé si te acuerdas, Netflix hizo un desafío, que lo que quería era cómo puede la gente desarrollar modelos matemáticos que le permitieran recomendar mejor películas a la gente. Claro. ¿No es cierto? Y la gente empezó a hacer ecuaciones, modelos, etcétera, lo empezaron a mejorar y de repente un grupo saltó, por allá por el año 2008, 2009. Y el grupo que saltó era un grupo que tenía, aparte de todos estos matemáticos, tenía unos psicólogos.
Y esos psicólogos le estaban, oye, ¿cómo la gente piensa? ¿Cómo la gente entiende esta conexión entre, ahora, ¿no es cierto? Ya no es 5 o 10 películas, o las 20 películas, o te metías en algún pasillo en Blockbuster, se me cayó el carnet al tiro, ¿te fijas? Sino que efectivamente tú dices, oye, tengo 100.000, lo que yo puedo escribir en el search, ¿no es cierto?, de Netflix, me aparece ahora. Bueno, son miles de opciones, ¿cómo las elijo? Bueno, y la gente, los psicólogos empezaron a ayudar a este equipo a, bueno, cómo integramos esa forma de que la gente hace las cosas, y que efectivamente cosas que parecen poco racionales, que, oye, ¿sabes que voy a ver la misma película de nuevo? Tiene una explicación psicológica atrás, que ha sobrecargado de tantas opciones y dice, ¿sabes que me voy por lo seguro para no perder el tiempo? Y eso lo empezaron a meter en los modelos y fueron los que fueron ganando al final en esa competencia. Y en relación a eso que mencionas tú, esta frase que uno utiliza, bueno, el algoritmo te conoce más que tú mismo, que es como, te conoce más que el psiquiatra, que el psicólogo, que uno mismo, porque navega en las profundidades de las elecciones que no siempre uno las quiere reconocer y a veces toma elecciones que no son racionales o que se supone no están encajadas en lo que uno es. Exactamente. Justamente una de las dificultades que hay hoy día, siento yo que va a empezar a abrirse más y más y que aparecen varios temas, es justamente esto, parte de la privacidad, cuando lo que está capturando esto, que quizás lo parte con las mejores de las intenciones, de oye, ¿cómo te ofrezco a ti, Quique, ¿no es cierto?, la mejor recomendación para que cuando tú te metas a tu página o busques en Google o lo que sea, hagas clic al tiro y no pierdas el tiempo buscando hacia abajo. Tiene todo el sentido del mundo que sea algo bueno. Pero ahora que yo tengo toda esa información tuya, pucha, y ya miro el del lado que me está ofreciendo dinero por decir, oye, mira, al Quique le encantan estas cosas. Claro. Me parece, automáticamente esta persona empieza a decir, oye, quizás es un buen negocio que yo empiece a vender estos perfiles, y en realidad no está vendiendo tu dato. Lo que está haciendo es decir, mira, si tú quieres este producto, yo puedo acercarme a toda la gente, ¿no es cierto?, mujeres de esta edad, con este perfil, que quizás están esperando hijo, y yo le voy a mandar este aviso. Claro. ¿Te fijas? Tienen ese tipo de nivel de granularidad de la información, y la pregunta que uno tiene que hacerse hoy día es, ¿debería estar eso más regulado? ¿Deberíamos tener algún tipo de control nosotros como usuarios respecto de eso? O ya perdimos el control. O ya perdimos el control. Te fijas, hoy día simplemente somos un cluster dentro de miles de clusters, cosa que cualquier empresa de marketing que quiera llegar a un señor, ¿no es cierto?, de 46, que es profesor en tal lugar, me llega automáticamente el aviso. Oye, ¿qué es esto del machine learning, que tanto se habla también? Hay una serie de palabras que están instaladas ahora también, está el Bitcoin, el blockchain, palabras que suenan todo el día y que uno dice ya, pero ¿qué es este machine learning? ¿Qué es? A ver, machine learning es una... A ver, Machine Learning existe desde hace más de 40 años. Es aprendizaje de máquinas en español, ¿no es cierto? Y lo que busca es crear algoritmos que, basados en datos, puedan hacer cosas respecto a esos datos o entiendan algún patrón detrás de esos datos. Hace, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás, existían algunas herramientas más simples, máquinas de soporte vectorial, cosas por el estilo, que me permitían a mí clasificar, por ejemplo, cosas. Pero eran demasiado crudas quizás para lo que hoy día tenemos como cantidad de datos. Pero todas estas cosas son básicamente familias de herramientas que me permiten tratar de sacar información de los datos. Eso es como resumen principal, qué es lo que es Machine Learning. Son herramientas, diferentes familias de herramientas que me permiten agarrar datos y sacar información relevante de esos datos. Y que está en permanente evolución, me imagino, porque cada vez más hay más datos, más capacidad de procesarlos. Y algoritmos mejores. Yo creo que se habla poco, pero en realidad uno de los saltos importantes que ha habido en los últimos 10, 20 años respecto de esto, que podemos procesar datos más grandes, no es solamente porque tenemos computadores más rápidos, sino porque hay un montón de gente trabajando en algoritmos mejores que son capaces de comerse estos set de datos gigantes y efectivamente procesarlo y entregarte información relevante. Oye, ¿y la universidad ha sido mucho el cambio con todos estos temas que estamos hablando con los estudiantes? Porque piensa que yo cuando estaba en la universidad no existía internet, o estaba recién partiendo, pero muy, muy lenta. Pero me imagino que ahora los estudiantes de ingeniería, ustedes en la universidad tienen que hacer un upgrade constante de conocimiento de primer nivel para que estos cabros que ya tienen asumido como que esto existe, en el caso mío no existía. Súper buena tu pregunta también. La verdad que siento yo que al menos el foco que le hemos dado nosotros los currículos en la universidad ha sido más al foco en resolver problemas, más que memorizarse herramientas. Ya. Yo creo que ese cambio te ayuda muchísimo a no tener oye, me aprendí estos 4 o 5 algoritmos y tú sales de la universidad y en realidad están obsoletos ya. Porque obviamente hay problemas mucho más grandes o hay, ¿no es cierto?, problemática distinta que queremos resolver y ya no te sirven. En cambio, si yo le enseño a nuestros ingenieros, nuestros científicos de datos que estamos en la universidad, les enseño mira, cuando tú llegas con un problema, haces estos pasos
y vamos viendo y tenemos que ir actualizándonos en esta parte para saber cuáles son las mejores formas de resolverlo y de modelarlo. En realidad estas herramientas están dando herramientas para poder resolver problemas, que es lo que queremos que hagan en el futuro. Oye, ¿y tú personalmente eres de los apocalípticos o los integrados con la inteligencia artificial o un mixto? Integrado supongo que sería la... Ya. No me había tocado poner, no había pensado en aquel lado. No, porque hay gente que le tiene pánico. Yo creo, a ver, yo sabía, o sea, yo igual sigo viendo muchas herramientas de inteligencia artificial, de machine learning, básicamente son herramientas de estadística que están encontrando patrones detrás de las cosas. Claro. Incluso estas cosas, los modelos grandes de lenguaje que hoy día ChatGPT, estas cosas que te permiten responder, ¿no es cierto? Y que tú metes cientos de datos y te responden cosas cuerdas, básicamente están encontrando relaciones entre palabras comunes que se han comido de miles de millones de textos. Claro. Así que no siento que es nada pensante que nos diga ninguna cosa. Lo que sí yo creo que efectivamente hay que tener una capacidad de poder enseñar a cómo aprovecharlas, sacarles el provecho, no abusar de ellas, obviamente. ¿Y qué es lo que está pasando atrás? Yo siento que hoy día hay un gran grupo de, incluso en las empresas, cuando me llaman y nos sentamos a conversar, muchos piensan que parece que esto ya está empaquetado y uno puede simplemente bajarlo al computador y le dice, oye, resuélveme el problema de ruteo. Como un pendrive. Claro, y mágicamente te resuelve el problema, cuando en realidad es súper importante conocer qué está pasando detrás de eso, y es lo que tratamos de poner énfasis nosotros en la escuela, para que se den cuenta de que en realidad estas no son cajas mágicas y no son cajas que resuelven todo, ¿no? Estos polvitos de machine learning que le puedes poner a las cosas encima no transforman basura en mercadería, sino que efectivamente hay que preocuparse de tener buenos datos al principio. Hay todo un proceso para poder llegar a eso. Entonces, ese punto es bien interesante, porque yo pensaba más en lo que me dices tú, que son sistemas como bien implacables, que son casi perfectos y que solamente aumentan en su perfección, y no es así, pues. Yo creo que dijiste dos cosas, que implacable y parecen ser perfectos. Claro, el parece ser perfecto estamos lejos de eso. Hay muchas cosas. El problema es que sí hoy día mucha gente los toma como implacables. Claro. Hay varios estudios de casos donde muestran, ¿no es cierto?, que estos algoritmos de repente medios opacos, que no sabemos qué están haciendo atrás, generan problemas grandísimos hacia atrás en la población o donde se aplican estos algoritmos. Y claramente una de las cosas que te permiten este tipo de herramientas es que lo puedo masificar. Con lo cual, aquellos sistemas donde yo quiero masificar, tengo mucha gente que no son personas, sino que son números en mi compañía, entre comillas, les paso estas cosas por encima y no me preocupo de ellos, mientras que estas otras personas que son importantes y las tengo que tratar uno a uno, igual las sigo tratando fuera del algoritmo. Entonces genera un montón de separación, un montón de efectos sobre un grupo de la población y no otro, que pueden ser nocivos. Hay varios libros al respecto. Y claro, si no tienes ese conocimiento de qué es lo que está pasando atrás, te pueden generar estos problemas. Yo creo que la parte importante es aprender qué pasa atrás de ellos. Claro, tú mencionabas un tema de, por ejemplo, trabajar con los hospitales para mejorar el servicio. Hay una cuestión virtuosa, creo, en las políticas públicas con el tema de los datos y el buen uso de los datos. O sea, mejorar las políticas públicas. ¿Tú ves que hay un desarrollo en Chile de eso? Sobre todo teniendo en cuenta que la universidad, por cierto, que incentiva esto, motiva y está creando profesionales para mejorar, para que les vaya bien como profesionales, pero mejorar el país, por cierto. Claro, y uno dice, hay tanta cosa que se podría hacer con inteligencia artificial en el Estado para hacerlo más moderno, más útil para las personas, y quizás no se está haciendo. Ahí soy ignorante. Yo creo que hay un montón de gente trabajando en que se mejoren en todo caso. O sea, el hecho de que hoy día, independiente de la opinión que uno pueda tener, nuestro Ministerio de Ciencia esté impulsando políticas de inteligencia artificial, que haya gente metida adentro interesada en aprovecharlas, usarlas, entender cómo se ocupan, generar capacidad de cómputo a nivel país, creo que habla de al menos un ambiente que está interesado en aplicarlas, ¿ya? De ahí a cómo las aplicamos y las políticas que podamos hacer para conectarlo, ahí tenemos que, justamente siento yo, potenciarlo. Hoy día la gran mayoría de las personas que tienen las capacidades para desarrollar estas herramientas y tienen las habilidades porque hicieron un doctorado o estudiaron en profundidad esto, están en las universidades, no están en la industria. Entonces, ¿cómo hacemos que esa gente se conecte con la industria, se conecte con el Estado? Que es el modelo que tienen los norteamericanos, que es bien virtuoso. Exactamente, que tienen ellos, pero además ellos tienen una entrada directa en el Estado y en las universidades, en las empresas. Todos conversan ahí. Que les permite llegar rápidamente, ¿te fijas? No tenemos tantas trabas internas de que, oye, y el artículo se publicó, ¿no es cierto?, el fondo se ganó o no, sino que estamos interesados en realidad en generar valor. Tiene su parte negativa también, pero te fijas, yo creo que caminar es la dirección de poder incentivar más a esta conexión entre las universidades, que hoy día son la fuente principal de esta herramienta y desarrollo, con los diferentes organismos que puedan querer aprovecharlo, desde el Estado, ¿cierto?, a empresas privadas, es la parte clave que deberíamos estar empujando. Oye, aprovechando tu capacidad y conocimiento del tema,
¿Qué es lo que viene ahora en este mundo de los algoritmos que parece inabarcable, da un poquito de ansiedad, de repente angustia, también uno se maravilla con lo que está pasando en los cambios? ¿Qué son los pasos para dónde va el mundo en este sentido? Uy, qué amplia tu pregunta. Yo vería dos partes. La primera que se me ocurre como más de corto plazo, creo que es el tema de privacidad y ética. Ese va a ser probablemente un tema gigante que va a aparecer. Totalmente. O sea, hoy día tenemos, ¿no es cierto? Europa tiene sus propias reglas de privacidad, etcétera. Claro. Tanto para quienes están desarrollándolos como para quienes están usándolos. Porque quienes estamos desarrollando algoritmos tenemos que empezar a entender, oye, ¿qué efectos tiene esto sobre la privacidad de las personas? ¿Cómo lo conectamos estos algoritmos con los efectos que tiene más allá de, oye, voy a minimizar el tiempo de viaje, ¿no es cierto?, de Rodrigo para que llegue acá a la radio? Pero al mismo tiempo, oye, agarré un montón de gente que está pasando hoy día por una zona que era residencial y ya los niños no pueden jugar en la calle porque están pasando autos súper rápido. ¿Cómo mido ese efecto, ¿no es cierto?, negativo que tuve sobre esa comunidad, el hecho de que hoy día hay un par de personas que están llegando más rápido a su pega? Entonces, ese tipo de cosas, cómo nos preocupamos de ver más allá de simplemente lo que estamos minimizando, maximizando, utilizando con estos algoritmos para poder llegar a entender el contexto general de lo que hacen. Yo creo que la parte de ética va a tener un salto en algún momento dentro de los próximos 5 o 10 años, donde vamos a tener que hacer un recambio de cómo pensar esto. Y por otro lado, siento que también estas herramientas nos están permitiendo un desarrollo de cosas y automatización de cosas que antes eran fome, aburridas, ¿no es cierto? Que también pasó hace 50 años y pasó hace 100 años con todas las revoluciones que hemos tenido, que también vamos a estar aprovechando. Y tenemos que saber cómo ocuparla. O sea, ChatGPT, yo estoy seguro que varios alumnos lo ocupan para ciertas cosas. ¿Te fijas? ¿Cómo nos hacemos cargo nosotros en las universidades de que eso se aplique y se aproveche para que lo puedan ocupar mejor? Pero también entendiendo de que tiene sus riesgos y que están perdiendo cierta capacidad, ¿no? ¿Cómo mejorar la productividad en Chile? Que es un temazo. Por ejemplo. Que es un temazo, que tenemos un índice de productividad bajísimo. ¿Cómo generamos valor, te fijas, con esto? Valor? Más allá de estar de nuevo sacando materia prima simplemente y vendiéndola con poco, pero hay empresas, yo siento, que están justamente tratando de escalar eso y generar servicios, ¿no es cierto? Y cambiar un poco el foco de la economía que tenemos. Oye, Rodrigo, ha sido un gusto, la conversación muy interesante. Rodrigo es profesor asistente en el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy, muy interesante la conversación. Y se nota que eres profesor porque explicas muy bien. Así que muchas gracias.